Hola, mi nombre es Pablo Ula Mi nombre es Santiago Castillo. y este es nuestro análisis y aproximación del lugar del emplazamiento en el lote. Empezando con la primera pregunta, ¿qué aspectos de la vocación del lugar se pueden relacionar con el proyecto arquitectónico para poder formar parte de la ciudad? Se inició con un estudio de usos del suelo y puntos de interés donde pudimos concluir, basados en el POT de Chapinero del 2020, que el estrato predominante es el estrato 4, seguido del estrato 3, y donde el uso del suelo más notorio es el uso residencial, seguido del uso de servicios y comercial. Se hizo un recorrido por la avenida Caracas y la séptima, desde la calle 34 a la calle 45, y se concluyó que la zona está llena de edificios con diferentes usos, aunque el predominante sigue siendo la vivienda, donde habían edificios de gran altura y alta densidad, como también casas de 2, 3 o 4 pisos. Dando un vistazo a la historia y recordando esos momentos que marcaron la localidad, sabemos la vocación y contexto detrás de esta, donde fue pionera en movilidad y fue una zona donde albergaban las familias más adineradas de la ciudad. Finalmente se concluyó que una estrategia de emplazamiento es enfocarse en un uso residencial y segundo se propone un espacio público con zonas para los residentes de la zona y peatones que caminen a sus alrededores. Siguiendo con la pregunta número 2, ¿cuáles son los espacios que permiten las relaciones y conexión del proyecto y arquitectónico con el contexto y su área de influencia? Empezamos con un esquema de flujos donde separamos las vías según la intensidad de sus flujos. Vemos que la Caracas y la séptima son las vías con más flujo vehicular y peatonal, siendo un flujo intenso, mientras que las vías internas, refiriéndose por ejemplo a la calle 45 o la carrera 13, su flujo es medio, dando a ver que la zona en general es altamente transitada. Se identificaron los puntos de permanencia donde están las zonas verdes como parques dispuestos a la comunidad con bancas y vegetación para reposo y pausa. Y adicional están los puntos de establecimientos como restaurantes, cafés, puntos de comida en edificios residenciales donde las personas también van a tener un reposo de su recorrido por la zona. Después del trabajo se realizó la relación conexión y permanencia, donde categorizamos los puntos de permanencia privados y puntos de permanencia públicos, haciéndonos ver que existen varios puntos de permanencia en la zona y que ese gran flujo de peatones que recorre por la zona tendrá lugares para su reposo o pausa pasiva. Yendo más a lo micro, al lote a trabajar, identificamos la accesibilidad a este lote, donde podemos concluir que hay múltiples vías de acceso, como se puede ver, ya sea peatonal o vehicular. Eso nos ayuda a tener flexibilidad a la hora de diseñar un espacio público y también nos da la oportunidad de tener una circulación continua y pasiva. Las estrategias que planteamos son un uso del espacio público abierto a la ciudad, ya que al ser una zona muy transcurrida, tendríamos que albergar a esas personas que caminan en el entorno directo, también para darles reposo de un ambiente tan activo y pesado como lo es la localidad de Chapinero. Finalmente, con la pregunta número 3, ¿cuáles son los elementos del contexto que generen estrategias arquitectónicas y de espacio público que permitan la transición entre el proyecto y el contexto? Iniciamos con un análisis topográfico, donde evidenciamos que la zona oriental de la localidad tiende a tener gran elevación, mientras que la zona occidente se mantiene más plana. Identificamos las visuales y colores dominantes, escogidos estos referentes y sacados del recorrido. Esta zona maneja una paleta de colores muy opaca, con tonos grises o cafés. Esto debido a la acera, el transporte público, el material de los edificios y en ocasiones su estructura. En la zona se perciben diferentes sensaciones respecto a los sentidos. Se identificaron olores de comida rápida o comida de calle. Adicional se perciben que al ser una zona muy transcurrida vehicularmente, la sensación de aire fresco o limpio es muy difícil de encontrar. En cuanto al clima, estamos en una zona ocupada en una buena cantidad por vegetación. El clima de la ciudad es un clima primaveral promedio de 14 grados en día y 10 grados en noche, y su calidad auditiva no es lo mejor por lo mencionado anteriormente, ya que su flujo vehicular, incluido el transporte público y los peatones, generan esta negativa sensación. Se identificaron de igual manera los elementos urbanos y arquitectónicos con estos referentes.
También los límites y fronteras de la localidad en Chapinero y su conexión con la ciudad, incluyendo un corema con análisis de sendas y bordes. Y finalmente se presentan las estrategias para generar más zonas verdes, para mejorar la calidad del ambiente en general, y también se busca que el proyecto sea un punto de referencia en la zona y sea armónico con sus vecinos. Tipologías existentes en el lugar y su relación con los usos y alturas. Se hacen cortes y a través del corte transversal se evidencia la pendiente del área de estudio o aproximación. El descenso va desde el oriente hacia el occidente. Este descenso es aprovechable para el uso de distintos niveles en el proyecto y la creatividad en su forma. Es una ventaja como estrategia de diseño. En cuanto a alturas, hay un promedio cercano al nivel de las manzanas próximas en cuanto al nivel de sus pisos. Se evidencia la supremacía de edificaciones de 1 a 3 pisos y de 4 a 8 pisos. Sobre este análisis se ve y plantea sostener una altura promedio en cuanto a la mayoría de edificaciones cercanas, donde se proyecta y edifica una construcción entre 3 a 5 pisos. Así no hay disrupción en el contexto general a inmediato y se sostiene la continuidad de altura de los vecinos. Sobre los planos a nivel total del área de estudio como al nivel más cercano, el NOLI nos deja ver cómo hay una gran densidad en las manzanas, es decir, que se ve la jerarquía del lleno sobre el plano. Sobre el área de edificación, esta es una oportunidad grande no solo para el proyecto en cuanto al uso del vacío y el aprovechamiento de áreas hacia el espacio público, sino también como aporte a la ciudad y su depuración del lleno. El lenguaje arquitectónico de las fachadas presenta demasiada variedad y este va ligado también a las distintas alturas. En su materialidad se ve concreto, ladrillo, vidrio y acero. En las fachadas o lenguaje arquitectónico se ve la diferencia notable de un edificio u otro, aun si son vecinos directos. De todas formas, eso también va relacionado al uso de cada edificio en su mayoría. Se observa como aquellos edificios o construcciones cuya fachada es en ladrillo con un ritmo de ventanas cuadradas son residenciales o de vivienda. En cambio, aquellos con fachadas en concreto, con ventanales mucho más amplios o continuos o en su defecto horizontales por piso, o también en acero donde la fachada está recubierta casi que completamente por vidrio, tienden a ser hospitales, oficinas, comercio o universidades. Por eso, el diseño de fachada está en libertad de no seguir el mismo lenguaje de las edificaciones vecinas en cuanto a su forma y tener su propio estilo teniendo en cuenta el uso, siguiendo el patrón del contexto honesto. Aspectos de la naturaleza en la relación al proyecto y contexto. Los elementos de la estructura ecológica principal en el área de aproximación son áreas protegidas como el Canal Arzobispo y parques metropolitanos y urbanos, como los parques Sucre. La vegetación está ubicada en medio de vías vehiculares y peatonales, hace parte mayormente del espacio público. No se ve mucho en espacio privado, al igual que en parques, aunque estos compongan la estructura ecológica principal. La vegetación en las edificaciones en el entorno, la relación de la vegetación junto con el entorno construido es poca, ya que casi todas las edificaciones del contexto no poseen espacios de jardín o vegetación. La excepción a esto se encuentra usualmente en edificaciones tipo equipamiento, siendo estos universidades, iglesias o más. Los tipos de árboles o vegetación que se aprecian son el nogal, el roble, el cedro, el liquidámbar y la palmera juevechilenis. El espacio público puede ser dividido en 3 factores, según propuesta Nuevos Valores Indicativos 2021. Espacio público de estar o permanencia, que está asociado al espacio público efectivo, parques, plazas o plazoletas. La zona blanda en estos espacios es predominante. A nivel porcentual es 80 o 70% en zona blanda y el restante 20 o 30% en zona dura. En consiguiente está el espacio público de conectar. El conectar está asociado a los espacios públicos destinados a la movilidad, a la infraestructura requerida para la integración de la ciudad y dar el soporte para la movilidad urbana. La zona blanda en estos espacios es mínima, a nivel porcentual es de 10 a 15% y el restante 85 o 90% es zona dura. Siguiente a esto es el espacio público proteger o sostenibilidad ambiental. Está asociado a la estructura ambiental que es de gran soporte para la ciudad. Este sistema brinda una gran cantidad de servicios ecosistémicos, sirve como puente y enlace entre lo urbano, lo rural y lo regional. La zona blanda en estos espacios es dominante, el 90% es zona blanda y el 10% restante es zona dura. Se miden las zonas blandas ahora desde la ocupación en una edificación. Cada edificación dentro de su ocupación, si bien presenta un índice de ocupación inexistente a nivel de zona blanda o verde, también hay construcciones o proyectos, por así decirlo, que presentan hasta un 50% en ocupación de zona blanda sobre el total del terreno. Haciéndose un balance en general, si se mide en un promedio, la ocupación de zonas blandas sobre el total de cada lote no superaría el 15%.
Desde el análisis del espacio público se observan ciertos lugares donde el usuario en su relación a su entorno carece de zonas blandas o espacio verde y se aprecia poco o en su mayoría en espacio público de permanencia. Por eso mismo, desde el emplazamiento, siendo esto respuesta también al índice de ocupación en espacio o zona privada, se buscará plasmar un espacio o zona blanda dentro del mismo proyecto que tenga un 30% o 40% de ocupación sobre el total del terreno, para aportar no solo al proyecto en ámbito físico, natural y visual, sino también a la ciudad. Actores de definición en requerimientos de espacios incluyentes, colectivos, públicos y privados del contexto. Visto a nivel de la localidad Chapinero hay un total de 125.294 habitantes, posee una población flotante de más de 500.000 personas. La proyección de la población en edad escolar de la localidad para el 2019 es de 14.871 habitantes. En cuanto a la población de estudiantes de educación superior, teniendo en cuenta las instituciones de educación superior o universidades dentro del rango de aproximación a estudiar, cumple con las siguientes cifras. Se hizo un recuento del número de estudiantes a nivel de educación superior según los datos encontrados de las instituciones. El número total de la aproximación hecha es de 30.000 estudiantes o 40.000 que circulan y permanecen por el área de aproximación. A nivel localidad, Chapinero es la localidad con más comercio entre todas. A nivel del área de aproximación, el comercio en sí no representa un porcentaje alto a cuanto a usos, pero el comercio informal sobre calles y avenidas se hace demasiado presente y es una constante dentro del contexto. Al menos 846.000 turistas visitaron la localidad de Chapinero en un estudio que se realizó en el 2018. También, siguiendo el índice de estudios más recientes, se notaba que en el año 2018 se sabía que habían 229 habitantes de calle en la localidad de Chapinero. El análisis se hace en su mayoría a nivel de localidad más que a nivel de aproximación. Sin embargo, las estadísticas no deben distar si se mira solo desde el área de aproximación. Es una zona con variedad de caracterización en donde cualquier tipo de usuario, si bien no estaría 100% en confort, puede adaptarse en su contexto y vivir con este. Además, por tanta variedad hace que todo sea una combinación beneficiosa, ya que estos mismos usuarios son el motivo del comercio amplio, cercanía a la educación, al enriquecimiento gastronómico y cultural y también a la experiencia verdadera de la ciudad. En el uso del espacio. La forma del espacio, los materiales y su configuración ayudan o hacen que se habite un lugar y que se conecte a las personas o comunidad. Por eso se dice que el espacio se constituye y el espacio se habita. Por eso zonas verdes, parques o lugares de permanencia son tan importantes para la ciudad, ya que estos son los que constituyen una comunidad y crean historias que se convierten en el alma en la zona en la que habitamos. En un acercamiento a las costumbres se concluye lo siguiente, y es que a medida de que pasan los años por el incremento de la densidad se pierde más el habitar y no permanecemos verdaderamente en el espacio. Esto puede hacer que nos perdamos de grandes experiencias culturales, artísticas, gastronómicas y ambientales. En contra de todo lo negativo, la zona es perfecta para proponer nuevamente un espacio que cree forma a la hora de habitar, siguiendo aquello que el contexto nos ha dejado. Por último, se hace un registro del entorno y se notan esas zonas, lugares o edificaciones que tienen un valor representativo para el contexto y su comunidad.